Hola a todos, mi nombre es Ailén y este es mi proyecto Mariposas en el Mar. En el video de hoy quería contarles con respecto a varios caminos para ir revisándonos internamente. Muchas veces vemos diferentes herramientas y no sabemos quizás cuál es la más adecuada, al margen de que todo llega en el momento correcto y perfecto. A veces cuando quizás no estamos pudiendo ver o hay muchas herramientas, muchas vías y no sabemos cuál elegir, bueno, yo les voy a hablar un poco de mi visión, de lo que he ido aprendiendo y de lo que eh, en este momento pienso que es de mayor utilidad. En primer lugar, está bueno esto de reconocer que nosotros vivimos esta vida, estamos en este presente y lo más importante a resolver de alguna forma o a atender es esto que pasa hoy en mi vida. Entonces voy a ir ubicando qué es lo que en mi vida actual me está afectando y en base a eso voy a empezar un proceso de indagación. De ahí voy a partir, que todo trabajo interno, toda búsqueda interna tiene que ver con mejorar mi calidad de vida, con mejorar mi presente, el aquí y el ahora. De nada me sirve estar resolviendo cosas que no tengan que ver con lo que me pasa ahora. O sea, para mí, la intención de toda búsqueda y todo proceso es mejorar mi presente, es empezar a atraer las cosas que quiero, es empezar a buscar y encontrar los recursos necesarios para en el aquí y en el ahora estar en bienestar, estar, bueno, como deseo estar. Eh, Al margen de que, bueno, otras veces he hablado también de este tema de que es muy importante aprender a gestionar lo que nos pasa, también aprender a aceptar lo que nos pasa. A veces estamos transitando un periodo, por ejemplo, quizás de duelo, que quizás no tiene que ser ni siquiera la muerte de alguien o algo muy grande, sino que, bueno, no sé, por ejemplo, nos mudamos, cambiamos de trabajo, emprendimos algo o algo más cotidiano, como, no sé, como que una amistad quizás se fue y, bueno, y me genera tristeza y, bueno, darle lugar, por ejemplo, a esa tristeza, a eso que me está aconteciendo. Tampoco es que voy a ir a revisar e indagar cuanta cosa aparezca en mi vida. La idea es siempre ir buscando y priorizando. O sea, obviamente que si esto que me pasa es algo que me afecta, bueno, ahí sí quizás vaya y lo busque. Lo primero que haría es eso, es revisar qué es lo que está pasando en mi presente. Luego, si las cosas en mi presente no se acomodasen, quizás iría a revisar mi vida, sobre todo mi infancia. En esto está muy bueno el método que tiene María Van de transformar la relación con mamá, que uno va a buscar en la infancia qué cosas necesita expresar, qué cosas quedaron inconclusas internamente, y entonces les damos cierre poniéndolas en palabras. Es muy interesante. También existen, por ejemplo, el método de trabajar con el niño interior. También ayuda. A mí personalmente me ha ayudado mucho esa parte para poder ver bien o identificar cuáles son las heridas que se ocasionan y cómo yo hoy de adulta estoy reflejando eso, porque a veces trabajo y transformo toda esa parte, pero sigo como con esa inercia de los programas. Este, Porque bueno, ya me acostumbré a hacer las cosas de determinada manera y entonces para mí ha sido mmm, mucho más fácil identificar cosas que me pasaban o cosas que estaba haciendo y que eran nuevamente de esa herida y eran heridas que ya las resolví, que ya lo puedo poner en palabras. Entonces, cuando me daba cuenta de eso, lograba salir de ese patrón de conducta que era nocivo para mí misma. De todas maneras, eso con el tiempo también solo se va acomodando. O sea, cuando uno va y modifica cosas que nos pasaron o las resignifica o cambia la emocionalidad, las cosas se empiezan a generar o a mover de manera distinta. Y es muy interesante eso porque va pasando, es algo que nos atraviesa. Por otro lado, uno puede también trabajar con la vida intrauterina.
hay muchas terapias que van y trabajan concretamente, o sea, el conflicto que vivimos lo podemos ir a identificar a la vida intrauterina. Eso se trabaja con línea de vida, por ejemplo. Entonces uno puede ir recorriendo las distintas instancias y ir sacando ese tipo de cosas, cosas que nos pasaron o que les pasaron, por ejemplo, en el caso de la vida intrauterina, que le pasaron a nuestra madre en el proceso de gestación y que quizás nosotros no estamos ni enterados, porque bueno, a veces hay cosas que son o son secretos o cosas que quizás no fueron significativas o cosas que están negadas. Entonces está bueno como ir y revisar también eso, pero siempre todo esto se parte de un conflicto. O sea, hoy en el presente tengo un conflicto que no estoy logrando modificar o cambiar a través de mis acciones, a través de mis conductas, o una emocionalidad. Por ahí muchas veces aparece alguna emocionalidad eh, como a mí me pasaba mucho, por ejemplo, de sentirme abrumada, y cuando hice todo este tipo de cosas, empecé como bueno, esa emocionalidad desapareció, y en algunos momentos era como que quería como aparecer y era como decir, en este momento va a salir, y de golpe era como, pará, pero es distinta, mirá, interesante. Es como, es muy lindo cuando uno se va dando cuenta de ese tipo de cosas. También después tenemos lo que es la parte del transgeneracional. Eso se puede trabajar, que se trabaja mucho con biodescodificación, se trabaja con constelaciones familiares, por ejemplo, porque también nosotros estamos atravesados en esto de que nosotros, esta integración de partes, nosotros somos una totalidad y venimos a esta experiencia con un montón de información. Parte de esa información es la información transgeneracional, la información de nuestros ancestros, ya sea de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Y es muy interesante cuando uno va a trabajar en ese tipo de informaciones, porque, bueno, son dolores que quedaron guardados en el inconsciente familiar y que de alguna manera nosotros le estamos pudiendo poner voz y los estamos pudiendo modificar para que esa información sea liberada, y al liberarnos lo liberamos a nuestro ancestro y liberamos a la descendencia. Entonces es un proceso súper interesante. A mí me encanta todo esto. este, y he indagado mucho y he hecho muchas cosas. De hecho, bueno, eso, por ejemplo, lo he trabajado. Me gusta la línea que tiene Humano Puente de la bioexistencia consciente. Eso lo he trabajado con Agustina Murri. Y para mí fue como, no sé, ellos hacen el Reorixins, que es como una línea de vida en la cual uno se para y entra a sentir. Quienes han visto la serie Mi Otra Yo, esto que por ejemplo pasa en las constelaciones, donde uno se para en el lugar de otro y algo se mueve, pero en el caso del Reorixins, por lo menos en mi experiencia personal, es más fuerte porque uno puede ver y conectar, pero todas estas cosas siempre se hacen desde hipnosis ericksoniana y siempre se hacen desde la conciencia. Entonces yo siempre sé que soy yo la que está aquí presente. Yo soy Ailén, y por más que vaya y que esté posicionada en el rol de mi ancestra y que sienta y que me vengan palabras y emociones, siento y estoy consciente de que estoy como ocupando ese rol en ese momento, pero que no soy esa persona, entonces no me pierdo en la emocionalidad. Eso también es la importancia de ir acompañado, de trabajar con algún terapeuta o una persona que facilite alguna herramienta que nos ayude a encontrar ese recurso para quizás no perdernos, porque bueno, a veces si uno no tiene la experiencia o los recursos, y bueno, puede ponerse un poco más complejo. Pero es muy lindo poder ir, resignificar. He tenido experiencias muy bonitas, muy fuertes, pero se despierta después una empatía, una cosa ahí como tan linda. También por esto que veníamos haciendo, porque no solo lo hizo ese ancestro, que pongámosle que fue la bisabuela, sino que después la abuela repitió, la hija que fue mi madre, y yo también estoy repitiendo. Entonces como que poder limpiar todo eso y poder entender a todas esas, por ejemplo, en este caso, mujeres, ¿no es cierto? Por qué actuaban como actuaban, desde dónde actuaban, para qué lo hacían. Entendemos esto como de las lealtades, y realmente es muy interesante. Y después tenemos otra alternativa que tiene que ver con las vidas pasadas. Muchas personas no creen en las vidas pasadas. Para mí esto es una certeza,
porque me ha pasado muchas veces, de hecho me ha pasado sin buscarlo, el hecho de acceder a registros de otras vidas y poder entender, comprender y también poder sanar, porque de alguna forma el alma tiene guardado toda esa información. Entonces cuando nosotros venimos a este plano, a esta encarnación, esa información también rige, y cuando hubieron heridas que fueron muy fuertes, el alma las guardó. Obviamente que todo esto se hace con una intención. Yo, en lo personal, nunca he ido a una sesión como a revisar, digamos por revisar, o por esto, como esta curiosidad de decir, no sé, quién fui o algo así. De hecho, en realidad jamás he ido a una sesión de regresión, sino que me ha pasado con los ejercicios de la programación. Muchas veces uno, por ejemplo, va a buscar el origen de un dolor, o va a buscar a ver qué es lo que el dolor me quiere contar, por ejemplo, y en general son cosas de esta vida, son cosas de, quizás, no sé, me enojé con tal, o tengo que tomar una decisión, y bueno, a mí me pasaba esto como de saltar a otra vida y encontrarme con informaciones que no eran de este presente. Entonces ha sido como una experiencia muy interesante. Creo que esto de tener esta certeza, o sea, al nunca trabajar con una hipnosis en la cual estuve como perdí la conciencia y después me desperté y me contaron lo que me pasó, o al estar siempre consciente, es mucho más interesante porque es mucho más empoderante, o sea, poder ver qué fue lo que me pasó y cómo está hoy repercutiendo en mi vida. A mí me encanta. También está la opción de los registros. La opción de los registros es una opción también bonita. La otra vez tomé una sesión. Lo que tienen los registros es que, bueno, alguien canaliza, hace la apertura y canaliza y te cuenta cosas, por ejemplo, de otras vidas, o te da información que vos necesitas saber. Y está bueno, pero bueno, tiene esta parte como de donde uno no hace nada. Y yo soy como muy de que me gusta hacer, me gusta escuchar o ver o tener las sensaciones y poder de alguna forma como interactuar. Como que en esa parte tengo esta tendencia a ser más proactiva, se podría decir. Me gusta eso. Entonces tenemos como un montón de información que nos atraviesa. Entonces no somos solo este presente. Nosotros venimos con un montón de recursos, venimos con un montón de información, y hay información que viene, o sea, que estamos en esta vida para trascenderla. Y a veces hay personas que quizás no necesitan ir a otras vidas para trascenderla, sino que acá se presenta alguna situación con características similares, y de alguna forma la persona logra trascender eso, trascender o esos dolores o esa información que hubo ahí. Para mí es un tema súper apasionante, me encanta, realmente me encanta todo, desde revisar mi presente, qué es lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, como ir al transgeneracional y revisar qué pasó con mis ancestros, poder escucharlos, poder que me cuenten qué fue lo que pasó. Muchas veces no es que te cuentan, sino que quizás es una palabra, es una sensación, de golpe te viene quizás una imagen, o simplemente lo que se mueve, hay algo que se está moviendo a través de vos, que quizás ni siquiera lo podés poner bien en palabras, pero hay algo que se ordena. Es como lo que pasa en las constelaciones, que muchas veces se va ordenando los sistemas, y uno por ahí no sabe bien qué fue lo que pasó. Sí, por ejemplo, quizás después pasa esto de que hablas con alguien y te enterás de que sí, que hubo un ancestro, no sé, que viajó y que le pasó tal cosa, porque de golpe cuando uno va y se mete al transgeneracional, la información empieza a llegar y encuentra formas muy interesantes, o sea, de llegar, y no sé, para mí es como que yo no dejo de sorprenderme con este tipo de herramientas. Así que la invitación de hoy es esa, es como que esto es un camino y puede ser el camino que vos elijas. Quizás necesites simplemente resolver algo en el hoy y puedas seguir avanzando y tu vida esté bien. Quizás, no sé, hay personas que no tengan la necesidad
de entrar y revisar tantas cosas, porque de alguna manera todo lo que ha ido sucediendo en sus vidas ha sido para ir alineando todas las cosas del pasado. Y a veces pasa esto, o sea, como que en realidad la experimentación se da y vamos y trabajamos o buscamos, revisamos o como quieran llamarle, eh, esta parte nuestra que nos incomoda o que no está del todo alineada con lo que nosotros queremos. Pero hay personas que se alinean solas, o sea, como que su propia vida las va llevando, quizás porque el alma ya trae un trabajo de ir acomodando cosas o porque, bueno, en esta experimentación quiso experimentar otras cosas. Entonces, bueno, cada uno tiene su camino. Por ejemplo, hay diferentes misiones que uno tiene cuando uno encarna en esta vida. Entonces, por ejemplo, si yo vengo con esta misión, digamos, de sanar o de traer conciencia o de aprender cosas, y bueno, probablemente mi vida va a tener que pasar por todos esos estadios para que yo pueda aprender y para que yo pueda después hacer eso que hago. Ahora, si por ejemplo mi vida está abocada al arte, quizás desde muy pequeño tenga esa expresión del arte y mi vida se aboque a eso y todo mi proceso también tenga que ver con esa expresión a través de la parte artística. Entonces, existen miles y, y siempre está bueno esto como de revisarnos, en el caso donde no estemos llegando a lo que queremos, que podamos buscar ayuda en una persona que nos asista y que bueno, nos dé las herramientas para lograr este objetivo de estar en bienestar, de tener la vida que queremos, de ser dueños de nuestras vidas y poder vivir, bueno, la vida como nosotros elegimos y no como toca, porque de alguna manera, bueno, a veces la vida como toca tiene que ver con esto, con todas estas programaciones, con todo esto que experimentamos en otras vidas, con todo esto que experimentamos en esta vida, con todo esto que experimentaron nuestros ancestros. Entonces, bueno, hay como muchísima información. Yo, bueno, a mí esto me encanta, me apasiona. He hecho mucha terapia, no solo he aprendido herramientas, sino que he ido a muchas sesiones con muchos terapeutas. De hecho, hace un tiempo que es como que estoy aplicando más bien las herramientas que tengo en mí misma y bueno, viendo cómo me va, porque una de las cosas que yo aprendí con la maestra que me formó fue eso, que todo lo que uno tiene lo tiene que aplicar en uno mismo y después aplicarlo en los demás, porque de esa manera tenemos la certeza de que funciona y cómo es el proceso y cómo se mueven las cosas. Entonces, bueno, yo en este camino de conciencia y de compartir información y de alguna manera, bueno, buscar transmitir esto, lo que he hecho es experimentarlo mucho. Y de ahí bueno, parte de la experiencia que tengo y que hoy por hoy comparto. Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Si tienen dudas, lo que sea, los leo en comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Chao, chao.